Dios le bendiga a todos. Vamos a estar leyendo en Mateo capítulo 26, versículo 26. Dice así la gloriosa palabra de Dios. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracia, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Así que vamos a hacer un comentario de lo que dice aquí un cura, el cual ha puesto el señor, el canal Rincón Apologético de Santiago Alarcón, engañando a todos los católicos con la que no son idólatras. El católico es idólatra, y todo aquel que cree y le da los atributos incomunicables de Dios a otra entidad que no sea Dios, o sea, los atributos son de Dios y Él, y esos atributos, como por ejemplo limpiar de los pecados, no lo puede hacer nadie, mucho menos un pedazo de pan. Así que vamos a escuchar un poquito y vamos a hacer un comentario simplemente de lo que para demostrar que el católico es idólatra, porque el punto es la mentira que le meten, que ellos no son idólatras. Ese es el punto. Ese es el engaño que le dicen nosotros, los católicos, o cualquier secta que cree estas cosas. O sea, por eso el Señor dijo: no tendrás dioses ajenos. Usted cuando hace de otra cosa otro Dios, porque ellos dicen: no hacemos a María, ni al pan, ni a los curas, a Dios. Por supuesto, porque el Señor dice otros dioses. O sea, son otros, está Dios y están los otros dioses. Ese es el espíritu de Satanás, el otro Dios, como una dualidad. Está bien, vos sos Dios, pero no sos el único Dios. Es lo mismo que profesa el señor Alarcón también, que dice: está bien, la escritura es la autoridad, pero no es la única autoridad. ¿Qué es eso? Palabras del diablo. Diciendo que, bueno, está bien, las dos cosas, como dicen los mismos católicos, y profesa mucho el señor Plasencia, diciendo que siempre son las dos cosas. No es una o la otra, sino que son las dos cosas. El punto es que no son las dos cosas, sino que hay un único Dios verdadero y no hay otros dioses, como dice el mismo apóstol Pablo. Los otros dioses son falsos, esos viven en la imaginación de los idólatras. Entonces el punto a tratar y a tocar, para aclarar, que aquí el cura va a decir unas palabras que es lo que sintetiza lo que es la idolatría. Pero San Roberto Bellarmino en un momento estaba debatiendo con un protestante sobre la Eucaristía. Y este protestante terminó todo su argumento diciendo algo como: no es realmente Jesús. Bueno, dice este tipo, siempre haciendo que el punto es que ellos creen, les hacen creer que son la iglesia verdadera y que los demás son tipos, son personajes, son locos, que andan diciendo las mismas locuras que en este caso ellos siempre dicen de Lutero y de todos los demás, por supuesto. Son hombres, nosotros no nos atenemos ni a Lutero ni a Calvino ni a ningún hombre, simplemente nos atenemos a las enseñanzas de los apóstoles, que fueron inspirados, a los profetas, a lo que dicen las escrituras. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, el cual constituyó heredero de todos y por quien asimismo hizo el universo, el cual se sentó a la diestra de la majestad, limpiándonos de todo nuestro pecado, parafraseando el texto. Así que el punto acá es, se puede decir, salir del engaño de que el católico es idólatra, porque la misma palabra lo dice: los mentirosos y los idólatras, el 21:8 de Apocalipsis, serán arrojados al lago que arde con fuego y azufre, no hay escapatoria. Entonces, ¿cuál es el punto? Les engañan diciendo que no son idólatras. Ese es el punto, ese es el engaño. Que no son idólatras. Es como a un condenado a muerte decir: no, vos llegar al calabozo y decir: no, vos no vas a morir, vos sos libre, vos no te van a ejecutar, vos no tenés cadena perpetua, nada. Pero es mentira. El punto es que el condenado le crea al falso abogado, en este caso.
Esta gente son falsos abogados, Alarcón, Plasencia, toda esta caterva de gente. Son todos abogados falsos que le mienten al preso, le mienten al condenado, diciendo que no va a ser condenado. Ese es el punto. ¿Cómo es? Diciéndole que no son idólatras. La definición de ser idólatra es darle, como dicen 20, 3 y 4 de Éxodo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. El Señor dice, no tendrás dioses ajenos, ni te harás imagen. Ese es el punto, ni te harás imagen. ¿De dónde sale el Dios ajeno? De la imaginación del hombre. Entonces el hombre lo materializa a su Dios por medio de una imagen. Eso es todo. Eso es la idolatría y eso es lo que condena al hombre a hacer otros Cristos, porque cuando Dios habla de hacer otros dioses, significan otros salvadores. Ahí está el kit de la cuestión, que el idólatra, está bien, dice, yo tengo a Cristo, pero también tengo otros Cristos, u otros dioses, u otro Dios, que me salva también. Si me falla Cristo el verdadero, tengo a los otros dioses. Eso es paganismo, porque el paganismo tiene un Dios principal y muchos dioses que lo secundaban alrededor del Dios principal. Eso es el paganismo, la idolatría. Y es lo mismo que hacen los católicos. O sea, tienen a Cristo, pero si les falla a Cristo, tienen la Eucaristía, o tienen el pan, o tienen la hostia. Porque ni siquiera el vino toman, es una estafa. Porque el Señor dijo, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y si le dan el cuerpo y no le dan la sangre, lo están engañando, lo están estafando. Lo estafan de toda manera el católico. ¿Qué es el católico? Es un estafado. ¿Por qué? Porque Roma es la estafa de los siglos. Es una estafa. Si a mí me dicen que un pedazo de pan es Cristo, me están estafando. Es como que a usted le venden un auto y le dan un pedazo de pan. Y usted agarra el pan y dice, ¿pero qué tenés? ¿Ya te compraste el auto? Sí, ya me lo compré. ¿Dónde está? Y usted le muestra un pedazo de pan. Eso es la idolatría. Eso es, no. Esta gente no tiene los cablecitos bien conectados. Porque si la verdadera doctrina, como dice en 4:11, Dios mismo, Él mismo constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, los cuales enseñan el conocimiento, preparan a los santos para el conocimiento del Hijo de Dios, para la obra del ministerio, o sea, predicar el verdadero Cristo. Nunca van a enseñar que Cristo es un pedazo de pan. Si yo tengo que enseñar a usted o decirle a la gente quién es usted, yo primeramente lo tengo que conocer a usted para decirle a la gente quién es usted. Pero si yo no lo conozco a usted y la gente me pregunta por usted y yo no lo conozco a usted, nunca lo vi, no lo conozco, no sé quién es y me invento en mis locuras que usted es un pedazo de pan. Ahora vamos a ver el punto donde Cristo dice, esto es mi cuerpo. Entonces, ¿qué va a pensar la gente de usted? Que usted no está bien, que usted no conoce, que usted está inventando. Si el catolicismo romano, o este cura, o el Alarcón, o quien sea, dicen que Cristo es un pedazo de pan, es porque no lo conoce. Si alguien de mí dice y le cuenta a las otras personas que yo soy un pedazo de pan, es porque no me conoce, porque yo soy un hombre, una persona. No soy un pedazo de pan. Ese es el punto y esa es la idolatría. Si el católico cree que Cristo es un pedazo de pan, esa es la idolatría, porque le está dando el atributo incomunicable de Dios de perdonar los pecados a un pedazo de pan. Eso es la idolatría. O como una representación de algo que es meramente simbólico, nada más. Cristo lo dijo, esto es mi cuerpo. Cuando habla de esto, habla de un objeto, no habla de una persona. Si él hubiera dicho se hubiera señalado a sí mismo. Yo digo, este es mi cuerpo. Yo digo, esto es mi cuerpo porque estoy diciendo que eso es algo simbólico. Vamos a escuchar un poquito lo que dice este señor. Pero San Roberto Bellarmino en un momento estaba debatiendo con un protestante sobre la Eucaristía. Dice que había un protestante discutiendo sobre la Eucaristía. Entre un idólatra y entre uno que no es idólatra. Uno que cree que el pan es Cristo y el otro que dice que no es Cristo, que es algo simbólico. Es una discusión de locos, ¿no? Porque yo le presento a usted y le digo, esta persona es Cristo, este pedazo de pan, perdón, es Cristo. ¿Y usted qué me va a decir? Que estoy loco. No es Cristo, es un pedazo de pan, me va a decir. No, pero es Cristo. ¿Pero cómo es Cristo si yo estoy viendo un pedazo de pan? Así que vamos a ir analizando un poquito lo que dice este caballero.
Pero San Roberto Bellarmino en un momento estaba debatiendo con un protestante sobre la Eucaristía. Y este protestante terminó todo su argumento diciendo algo como, no es realmente Jesús. Eso era un símbolo de Jesús. Y terminó... Ahí está, dice que terminó su argumento diciendo, este no es Jesús. Y es la verdad, este no es Jesús, es algo simbólico. Porque la pregunta sería, ¿cuántos cuerpos tiene Jesús? Jesús tiene un solo cuerpo, no tiene dos cuerpos. Si tuviera dos cuerpos sería algo que habría dos dioses. Y hay un solo Dios verdadero, se llama Jesucristo, como dice en 5:20 allí de Juan. El único Dios verdadero, como dice allí en 17:3. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. O sea, nuestro Dios es trino, si se puede decir, o sea, es un Dios en tres personas. No es que son tres dioses, es un Dios en tres personas, donde hay una perfección, donde hay una santidad, una sincronización en la voluntad, que no lo podemos entender a cabalidad con nuestra mente. Así que Cristo tiene un solo cuerpo, y al tener un solo cuerpo, si usted dice que Cristo tiene dos cuerpos, eso es idolatría. ¿Por qué? Porque le está dando está creando dos dioses, lo mismo que hizo Satanás, que se creó a sí mismo como otro Dios. Eso es la idolatría. Satanás dijo también, vos sos Dios, pero yo también soy Dios. No sos el único Dios. Ese es el argumento satánico, diabólico, y también lo ha adoptado el catolicismo. Dice, está bien, vos no sos, no es el único Cristo el que está sentado a la diestra del Padre, hay otro Cristo, y está aquí entre mis manos, ese es este pedazo de pan. Pero San Roberto Bellarmino en un momento estaba debatiendo con un protestante sobre la Eucaristía. Y este protestante terminó todo su argumento diciendo algo como, no es realmente Jesús. Eso era un símbolo de Jesús. Ahí te ha dicho todo. ¿Qué dijo? Como dice el protestante, no es realmente Jesús. Por supuesto que no es Jesús. Un pedazo de pan no es Jesús. Por eso el católico dice, ¿pero en qué somos idólatras? Precisamente en eso, en que usted tiene dos Cristos, o sea, tiene otro Dios. Por eso el Señor dijo, no tendrás dioses ajenos, o sea, otros Cristos. Esa es la explicación que se tiene que dar para que el católico salga de la idolatría y salga de la condenación eterna y crea en el único Dios verdadero, Jesucristo. Como dice, podemos leer el 5:20 de Juan. Dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Jesucristo es el Hijo de Dios, es el verdadero Dios, es el Salvador del mundo. Aclaramos una y otra vez, no se cree que somos unicitarios ni nada de esas cosas rarísimas, ¿no?, que se inventa el diablo. Creemos en un único Dios verdadero en tres personas divinas. Es un solo Dios en tres personas. Así que si usted tiene otros dioses fuera del Dios verdadero, usted es idólatra. Porque si usted dice que la Eucaristía o el pan lo puede perdonar los pecados, o es el mismo cuerpo de Cristo, Cristo tendría dos cuerpos. Al tener para usted, Cristo, dos cuerpos, usted es idólatra. Y usted tiene condenación. Hay que decirlo sencillamente. Usted necesita creer en Jesucristo, el verdadero, pero el verdadero está en el trono. Por eso la salvación es por gracia, por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Usted necesita creer en ese Cristo que no puede ver. Porque, que hace, por eso eidolon, la palabra eidolon significa de eidon, que es ver, o sea, ver. Usted necesita un eidolon porque es idólatra. El idólatra necesita ver, necesita tocar, necesita oír. Por eso tiene sus curas, por eso tiene su iglesia, por eso tiene su magisterio, que ellos dicen que dictan doctrina. Por eso todo está en las Escrituras. Los únicos que pueden dictar doctrina eran los apóstoles y Pablo. Nadie más puede dictar doctrina porque ellos eran los testigos. Fuera de los testigos no hay nada. El que está fuera de los testigos es falso testigo. No es testigo, se puede decir. Entonces ellos no pueden dictar doctrina. Ellos no se pueden inventar que el pan es Cristo. Eso es interpretación privada. Eso está fuera
de la enseñanza de los apóstoles. Eso es interpretación privada, es lógico, por eso la sola escritura es lógica y es verdadera. ¿Por qué? Porque un pedazo de pan no es Cristo, es algo simbólico. Cristo dijo, esto es mi cuerpo. Sí, o sea, los apóstoles no estaban locos, ni desquiciados, ni eran personas dementes, ni tenían problemas mentales. Para darse cuenta que cuando Cristo dice que el pan es su cuerpo, está diciendo que es algo simbólico, lo puede entender cualquiera. Por eso los apóstoles no hicieron ningún escándalo cuando Cristo les dijo, esto es mi cuerpo. Porque nosotros tenemos que entender que el contexto es judío, el contexto. O sea, estaban frente, la audiencia de Jesús eran judíos, y como pudimos ver, Pedro era judío, porque él se aferraba hasta el encuentro allí con Pablo, hasta esa época, él se aferraba a las dietas o a judaizar, como le dice el mismo apóstol Pablo. ¿Por qué judaizás a los gentiles? O sea que Pedro era una persona que jamás iba a comer carne humana ni sangre humana. Entonces, eso de la Eucaristía es absolutamente falso, no existe en las Escrituras. ¿Por qué? Porque Jesús estaba hablando con judíos. Él sabía que hablaba con judíos. Y cualquier cosa que iba en contra de la lógica y de la ley judía, los discípulos lo iban a agarrar entre todos, lo iban a atar y se lo iban a llevar al manicomio. Eso es así, no se puede creer que los discípulos iban a comer carne humana. Eso es un invento del paganismo, eso es algo que se lo inventó Roma para esclavizar a los pueblos a un pedazo de pan. Entonces, tal otro punto de sacerdocio que ahora lo vamos a tocar. Este hombre, por supuesto, que está disfrazado, no sé de dónde se sacó que se tenía que vestir de negro y con un cuellito clerical. El negro sabemos que es símbolo del pecado, de la muerte, es la oscuridad. Que eso simboliza que ellos hablan. El cuellito clerical es un símbolo de que ellos hablan de Dios, pero que sus pecados no les han sido perdonados. O sea, hablan pero no creen. El punto es creer en el verdadero Cristo. Si nosotros vamos a creer en algo simbólico, no tenemos salvación. Es algo simbólico. El pan es algo simbólico. Por eso dice que el protestante le dijo que ese no era Cristo. Es la pura verdad. Un pedazo de pan no es Cristo. Es como que a usted le digan que usted es un pedazo de pan. Es algo totalmente ilógico. Pero San Roberto Bellarmino en un momento estaba debatiendo con un protestante sobre la Eucaristía. Y este protestante terminó todo su argumento diciendo algo como, no es realmente Jesús. Eso era un símbolo de Jesús y terminó toda su exposición. Es solamente, eso no es Jesús, dijo, es solamente algo simbólico y es toda la verdad. Ese no es Jesús, algo simbólico. Habíamos hablado de la palabra que era simbolismo o símbolo, que antiguamente el origen de la palabra era como cuando había un pacto, se agarraba un objeto y se lo partía por la mitad, y la otra persona que se tenía que retirar, irse del lugar y irse a otro lugar, pero para que el pacto tenga efecto, se agarraba algo y se lo partía por la mitad. Entonces cada parte se quedaba con una parte uno y con otra parte el otro. Para que ese pacto tenga validez, cuando el día que lo querían hacer efectivo el pacto, de lo que se había hablado, lo que se había pactado, se tenían que juntar las dos partes tenían que coincidir. De ahí surge la raíz de la palabra símbolo. ¿Qué quiere decir? Que hay una realidad que sucedió en la cruz del Calvario, o sea, el cuerpo de Cristo estuvo en esta tierra, el cuerpo de Cristo, la sangre fue derramada, hubo un sacrificio verdadero. Cristo murió, resucitó el tercer día y ascendió a los cielos. Eso no lo vimos ninguno de nosotros, ni siquiera las generaciones fuera de los judíos, aún ni los gentiles lo habían visto, y aún pocos judíos. Entonces había una realidad, algo que pasó verdadero, pero al ser un pacto tiene que haber una señal, o sea, como dijimos, algo se parte. Supongamos que yo hago un pacto con alguien, algo se parte, yo me quedo con mi parte y la otra persona se queda con otra parte y se retira, se va del lugar, nadie sabe dónde está.
pero yo me quedo con mi parte. Lo que el Señor Jesús nos dejó, la otra parte, de un pacto, o sea, de un símbolo. O sea, que la parte que me quedaba a mí simbolizaba el pacto que yo hacía con la otra persona. O sea, eso me daba la garantía, digamos, de que la persona había estado conmigo y había pactado. Eso es lo que es el pan, el vino, posición de manos, bautismo, todo eso son cosas simbólicas, son parte de un todo, de algo espiritual de que nosotros no vemos con nuestros ojos, pero hay algo que sí vemos, como por ejemplo el bautismo, el pan, el vino, la imposición de manos, son cosas que nosotros vemos, pero hay algo que no vemos, pero lo que vemos representa lo que no vemos. Entonces el pan representa, digamos, es una representación o un símbolo de un pacto. O sea, nosotros nos quedamos con el pan y Cristo se fue al cielo, a la diestra del Padre. O sea, Cristo no está entre nosotros, quedó el pan, digamos. Él dijo, tomad, esto es mi cuerpo, dando a decir, bueno, les dejo el pan como una garantía de que yo estuve entre ustedes. O sea, es un pacto, eso es lo que es un símbolo. Nosotros nos quedamos con la otra parte, el cuerpo de Cristo, la realidad está a la diestra del Padre, pero a nosotros nos quedó el pan, no nos quedó Cristo, digamos, nos quedó se puede decir, una garantía del pacto. Por eso es simbólico, no es Cristo. Es simplemente algo visible de algo que no podemos ver con nuestros ojos naturales porque Cristo está a la diestra del Padre. O sea, cuando se hacía un pacto, usted no veía la otra parte, pero sabía la otra parte que existía la otra parte de lo pactado. Digamos, esto se retiró, no lo podemos ver, pero sabemos que existe, que un día va a volver, digamos, se puede decir. Entonces, cuando vuelva, lo vamos a poder ver y vamos a decir si realmente era un pacto verdadero. O sea, sabemos que existe Cristo por medio de la fe, nosotros creemos y porque hemos sido limpiados de nuestros pecados y todo eso es verdadero. Hemos sido regenerados, tenemos el nuevo nacimiento y sabemos que Cristo es verdad, pero no lo podemos ver con nuestros ojos naturales. Es lo mismo que sucedía con el pacto. La otra persona se retiraba, no veíamos la otra parte, pero sabíamos que esa otra parte existía. Eso para entender lo que es el simbolismo y lo que cree esta gente que quedó, que Cristo está entre nosotros. Cristo no está entre nosotros. Lo que está entre nosotros es el Espíritu Santo y los símbolos que nos dejó el Señor. Simplemente eso. Lo que es el bautismo es el símbolo de la muerte y resurrección de Cristo. Es simbólico todo lo que tenemos. Por eso Cristo está a la diestra del Padre. Usted al comer el pan y el vino, al comer el pan y al beber el vino, simplemente es una representación de su salvación. Porque comer significa creer. Usted cuando creyó, comió el cuerpo de Cristo, bebió la sangre de Cristo y tuvo salvación, como dice en 6:35 de Juan. Nosotros nacimos de nuevo por medio de haber creído en Cristo, no por comer un pedazo de pan. Dice, Jesús le dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. O sea, nosotros comemos o hemos comido el cuerpo de Cristo y hemos bebido su sangre por medio de la fe, porque si nosotros, ¿cómo hacemos para comer a Cristo? Si Cristo está a la diestra del Padre, aparte es un cuerpo. Nadie lo mordió a Cristo. Si eso hubiera sido literal, así como dice este cura, los judíos lo hubieran agarrado a mordiscones a Cristo, porque, claro, si Cristo decía, el que me come tiene salvación, el que no me come no tiene salvación. Usted imagínense, lo primero que hubieran saltado sobre Cristo para comerlo, para morderlo y despellejarlo y comerlo, hubieran sido los apóstoles, y todas las multitudes se hubieran atropellado por comerse a Cristo. O sea que eso no era literal, por supuesto que no era literal, ni los judíos ni los apóstoles. Estaba hablando de creer. Por eso mismo Pedro dice, nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, como dice en 6:69 de Juan. O sea que Pedro y los demás judíos habían entendido
¿De qué estaba hablando Cristo? De creer en Él. Por eso dice que se escandalizaron. No se escandalizaron porque Cristo les presentó la hostia, como dice esta gente que no tiene los cables bien conectados. Se escandalizaron porque Cristo decía que Él era el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Por eso los judíos se escandalizaban, porque sus ojos estaban velados. O sea, tenían un velo, no creían en Cristo. Él veían un simple carpintero, veían un judío, un maestro. Pero no veían al Hijo de Dios, al Cristo, aquel que descendió del cielo. Entonces, tanto los judíos como los discípulos, los apóstoles, entendieron que era algo simbólico lo que Jesús estaba hablando, que estaba hablando de creer en Él simplemente. Por eso esta gente miente, esta gente que toda de negro, así toda disfrazada, le miente a la gente, diciéndole que un pedazo de pan lo puede salvar. El día que se mueran se van a dar cuenta que ese pedazo de pan no los pudo salvar. Y encima no le dieron el vino, porque dice, esta es la sangre por la cual yo derramo para la remisión de sus pecados. O sea, si no hay derramamiento de sangre, no hay remisión de pecados. O sea, si no toman la sangre, no hay remisión de pecados. O sea que están doblemente condenados. Primero por creer que un pedazo de pan lo puede salvar, y segundo porque no toman el vino, que es la representación o el símbolo de la sangre, ¿no? Pero los símbolos no pueden salvar a nadie. Como no puede salvar el pan, no puede salvar el vino, no puede salvar el bautismo en agua, no puede la imposición de manos hacer a nadie nada. Es todo simbólico o el reflejo de una realidad espiritual. Así que esta gente les miente en la cara a los pobres católicos que van camino a la condenación eterna, a menos que reconozcan al que está sentado en el trono, aquel que está reinando, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Hijo bendito de Dios, que un día volverá por nosotros. Así que vamos a escuchar un poquito más. Y Roberto Bellarmino era un tipo bastante gracioso. Así que mira al tipo y le dice, a ver, déjame entender bien. Era un tipo bastante gracioso. O sea, un tal Bernardino, que no lo conoce nadie, por supuesto. O sea que ellos se ufanan, digamos, se sienten... o sea, cuando no lo conocen a Cristo. ¿Por qué no lo conocen a Cristo? ¿Por qué no es un magisterio verdadero? Porque no lo conocen a Cristo. Roma nunca puede decir que es un magisterio verdadero, porque no conocen a Cristo. ¿Por qué no conocen a Cristo? Porque dicen que Cristo es un pedazo de pan. Por eso no conocen a Cristo. Por eso tienen otros dioses, otros Cristos. Por ejemplo, también el purgatorio, que dice que quita el pecado. Lo único que quita el pecado es Jesucristo. O sea, no lo conocen a Cristo. Dicen que Cristo es un montón de fuego. No lo conocen a Cristo. Dicen que los curas perdonan pecado en el nombre de Dios. No lo conocen a Cristo. Dicen que la iglesia es salva. No lo conocen a Cristo. Cristo es el Salvador. Y no es un pedazo de pan, no es fuego, no es agua, no es imposición de manos. Cristo es el Salvador. Pues si usted cree que el purgatorio lo puede salvar, o sea, lo puede... de las locuras que dice esta gente, que dice que al purgatorio solamente van los salvados, o sea, las locuras que dice esta gente. Si está salvado, ¿con qué necesidad va a ir al purgatorio? De las cosas que dice el señor Alarcón, de las tantas locuras que dice este hombre. Yo no sé cómo los católicos todavía le dan lugar a este señor, porque están tan ciegos como él. Y a mí me llama la atención, ¿para qué va a ir una persona al purgatorio si ya está salvada? ¿Con qué necesidad? ¿A pagar qué si ya está salvada? ¿A purificar qué si ya está salvada? Por eso el purgatorio es otro Cristo. La hostia es otro Cristo. Por eso son idólatras, porque le dan los atributos al purgatorio, a la hostia, de perdonar pecados. Esa es la idolatría. Bien, tú dices, esto no es el cuerpo y la sangre de Jesús. Jesús dijo. Dice, claro, el protestante le dice, este pan no es el cuerpo de Cristo, no es Cristo. Claro, porque Cristo cuando vino a la tierra, él fue un bebé, nació, vino a esta tierra, él creció, se comunicaba con la gente, hablaba con la gente, hablaba con su padre. Era una persona que tenía intercambiaba una relación con las demás personas, y hasta con su mismo padre. Y usted un pedazo de pan, usted lo ve al pedazo de pan, y el pan no reacciona, por más que usted le hable. Si el cura dice que el pan es Cristo, entonces que le hable. ¿Le va a hablar el pan? No le va a hablar. ¿Por qué no le habla? Porque no es Cristo.
porque es un símbolo. Esa es la locura que profesa esta gente. O sea que hasta un niño se reiría ante estas locuras. Dijo, esto es mi cuerpo y mi sangre. Solo dime, si tú fueras yo, ¿a quién crees que debería creerle? Yo me voy. La misma tontería que dicen todos, por supuesto. ¿A quién le creería? Si Cristo dice, esto es mi cuerpo, ¿quién va a creer que Cristo tiene dos cuerpos? Es una locura. Dice, ¿a quién le creería? Por supuesto que le creo a Cristo. ¿Y Cristo qué está diciendo? Por eso es algo que se pega un tiro solo. ¿A quién le cree? A Cristo. ¿Y Cristo qué dijo? Esto es mi cuerpo. ¿Qué está diciendo con esto es mi cuerpo? Un pronombre demostrativo. De una cosa, no de una persona. Porque no dijo, si hubiera dicho este es mi cuerpo, como dicen muchos católicos que dicen que este es mi cuerpo, no dijo este es mi cuerpo, dijo esto, o sea, que era una cosa, esto, ¿qué es esto? Un pedazo de pan, o un pan. Esto es mi cuerpo. Entonces, cuando creo que creemos a Cristo, porque Cristo dijo esto es mi cuerpo, al decir esto es mi cuerpo, está diciendo que eso es simbólico. ¿Por qué es simbólico? Porque Cristo tiene un solo cuerpo. Eso es simple y es sencillo de entender, que lo puede entender cualquiera. Entonces, ¿qué es lo que se inventa? Que hay un sacerdocio, el cual Cristo nunca nombró a ningún sacerdote, porque ni a un Cristo, como dice en 8.4 de Hebreo, que ni él mismo era sacerdote, porque ya había un orden sacerdotal, y Cristo no podía violar ese orden sacerdotal. Es como que yo me quiera ser presidente de mi país, yo no puedo hacer eso, no me dejan pasar. Me terminan matando si yo quiero invadir la casa de gobierno, porque hay francotiradores, hay policía, de todo hay. Gendarmería, todo lo que ustedes se pueden imaginar, hay alrededor de la casa presidencial. Nadie puede tocar al presidente. Entonces, eso era lo que pasaba con Aarón y su descendencia, o con el orden arónico. Nadie podía hacer eso. Y si Cristo se hubiera hecho sumo sacerdote, ¿con qué aval? Si todavía no, él tenía que ir por los carriles correctos, o sea, Cristo no podía pecar, Cristo no se podía rebelar, sublevar ante el orden arónico, él tenía que cumplir, por eso en la cruz recién el Señor dijo, consumado es, o sea, él tenía que cumplir, no podía pecar. Si él se hacía sacerdote a sí mismo y nombraba sacerdote, estaba pecando, como pasó con Jeroboam, que él nombró sacerdote, por lo cual Dios se enojó mucho y exterminó todo su linaje. O sea que creerse sacerdote, porque Jesús no era del linaje de Leví, ni tampoco descendiente de Aarón, era de la tribu de Judá, no era sacerdote. Por eso tenía que venir un nuevo sacerdocio, el orden según Melquisedec. Entonces, Cristo no se podía revelar. Si se revelaba, no había salvación para nadie. Imagínense que Cristo se crea sacerdote y nombre sacerdotes, no habría salvación para nadie. ¿Por qué? Porque Cristo al pecar, al morir y al ir al Hades, el Hades no lo hubiera dejado salir a Cristo por cuanto Cristo tenía pecado. Porque el poder el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Entonces, Cristo al pecar, como todos los hombres, se hubiera quedado en el Hades. Porque los hombres no podían salir del Hades o del lugar de los muertos, o el de la cárcel donde estaban los muertos, porque tenían pecado, tenían delito. Entonces Cristo, si hubiera pecado, Cristo estaría todavía en el Hades, como decimos siempre. Entonces no habría salvación para nadie. Por eso lo que dice esta gente es absolutamente falso, ridículo y diabólico, porque eso no existe en las Escrituras. Cristo no era sacerdote ni nombró sacerdotes. Usted imagínese que no se olvide que está hablando con judíos Cristo. Está hablando con gente que conocía la ley, no a cabalidad como los fariseos, que se pasaban leyendo la ley, los escribas, los saduceos, etc. Pero eran conocedores de la ley. Aún Pedro conocía la dieta de los judíos, como dijimos. Pedro nunca hubiera comido carne humana ni sangre humana. Y ellos sabían perfectamente que había un orden establecido y nadie podía violar ese orden. Te imagínense que Cristo lo hubiera nombrado sacerdote y hubiera hecho a los apóstoles curas. Los apóstoles se hubieran rebelado, no lo hubieran dejado a Cristo. ¿Por qué? Porque lo hubieran tomado como un desquiciado, como un delincuente, como alguien que ha violado algo establecido por Dios, que era el orden arónico. Nadie podía autoproclamarse sacerdote, porque había un linaje, había una ley.
que eran los descendientes de Aarón, los levitas. Y dicho eso, estaríamos todos perdidos. Por lo tanto, Cristo al resucitar significa que Cristo nunca nombró sacerdotes. Entonces, lo que nosotros podemos ver en este Señor es todo falso, eso es un disfraz. Simplemente es algo satánico, es algo diabólico, es algo que no existe en las Escrituras. Todo eso es mentira lo que dice este Señor. ¿Por qué? Porque Cristo no estableció ningún orden sacerdotal nuevo. Hay un solo sacerdocio vigente, que es el sacerdocio según el orden de Melquisedec, el cual Cristo es el sumo sacerdote, y en ese orden hay un solo sumo sacerdote, el cual perdona pecados, que es Cristo mismo. No hay lugar para nadie más, porque ese sacerdocio al cual Cristo ocupa es santo, o el que tenía que ocupar ese sacerdocio tenía que ser santo. Vamos a leer en 7:26 de Hebreo. Tenía que ser santo, y usted observe que ningún hombre puede llegar a ese nivel. Dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía santo, pero estamos hablando de la santidad de que nunca pecó. No estamos hablando de una santidad de una persona que se porta bien. Estamos hablando de la santidad de Cristo. El sacerdocio que a nosotros nos convenía era un sacerdocio de un sacerdote o de un sumo sacerdote santo, como Dios es santo. Y el único que puede ser santo como Dios es santo es el mismo Hijo de Dios, que es el Hijo de Dios, el Hijo del bendito, el cual es santo. Ese es el único que puede ocupar el orden vigente. El orden según Melquisedec, que no tiene principio ni fin, como dice en 7:3, que sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de día, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. O sea, ese sacerdocio vigente no lo puede ocupar ningún hombre. Todo lo que esta gente, este hombre es un usurpador, es un impostor, es alguien que nadie lo invitó, es como el que se invita solo. O sea, los católicos son los invitados de piedra, no los conoce nadie, a estos curas no los conoce nadie. Ellos se invitaron solo, ellos se hicieron papas solo, ellos inventaron su religión solo. Es todo un invento que vive en la imaginación solamente de un idólatra puede vivir todo eso, porque el Dios verdadero está en las Escrituras. Entonces dice que este sacerdote, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, santo, inocente, sin mancha. Ningún hombre puede cumplir esos requisitos: santo, inocente y sin mancha. Es ser sin mancha. ¿Y qué hombre no tiene una mancha? ¿Qué hombre no tiene una mancha? ¿Qué hombre es inocente? Todos somos pecadores y culpables. Hay nadie que sea como Cristo. Eso es lo que demandaba, o lo que demanda este nuevo orden sacerdotal después del orden arónico. Venía un nuevo orden, venía una sucesión de órdenes, pero es el orden según Melquisedec. Es un orden donde el sumo sacerdote es santo. O sea, hay requisitos para ser parte, se puede decir de alguna manera, de este orden según Melquisedec, o de este nuevo orden según Melquisedec, el cual es santo, inocente, sin mancha. Por eso estos curas dicen que ellos están en ese orden, o sea, están en ese círculo, en un círculo donde el sacerdote tiene que ser santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. ¿Qué cura? O sea, ¿qué persona puede ocupar un lugar como eso? Si usted tiene que entrar a un lugar y le dicen, bueno, usted para entrar a este lugar y ser parte de este círculo, de este lugar, o de este sacerdocio en este caso, hay una puertita, ¿no? Entonces usted quiere entrar, o sea, estos curas quieren entrar y dicen, bueno, está bien, pero tenés que ser santo como Dios es santo, o sea, nunca haber pecado. ¿Quién puede entrar? Ningún ser humano, y menos estos curas, ¿no? Que hay tanta corrupción en este sacerdocio falso. Santo. Ya con ese primer requisito no puede entrar ni un hombre. Santo, como Dios es santo. Y si alguien pudiera mirar hacia adentro de ese sacerdocio, ¿a quién ve? Al Hijo de Dios, a Cristo, al único que puede estar en ese círculo, como pasaba allí cuando los estaban en el horno de Nabucodonosor. El rey vio a uno que era como el hijo de los dioses, ¿sí, no? Para que se pueda entender, como el Hijo de Dios.
El único que puede estar en ese círculo lleno que no es otra cosa, si lo vamos a llevar a un plano ilustrativo que lo podemos entender, es como ese horno de fuego. Nadie podía entrar ahí. Nadie puede pertenecer a ese sacerdocio. Es una figura simplemente. Dijimos que estar en ese sacerdocio donde todo es santo, porque el fuego simboliza la pureza, lo que purifica. O sea, donde hay fuego no hay impureza. Te imaginas, tiene el fuego y tira una mosca o tira cualquier suciedad, el fuego la consume, la derrite. Entonces eso es lo que es el sacerdocio de Cristo, o sea, el sacerdocio según el orden de Melquisedec. Ningún cura puede entrar ahí, ningún hombre puede entrar ahí, porque el primer requisito que le piden es que tiene que ser santo como Dios es santo. Así que no hay lugar para nadie, hay lugar para un solo sacerdote, para un solo sumo sacerdote, y se llama Jesucristo. Por eso ellos dicen que Cristo estableció un orden sacerdotal, que son los curas católicos, los cuales se transforman en otros Cristos, transformando el pan en el mismo cuerpo de Cristo. Eso es absolutamente falso, porque ni Cristo lo hizo, ni Cristo era sacerdote, ni Cristo nombró sacerdote, ni Cristo transformó el pan en su cuerpo. ¿Cómo va a transformar el pan en su cuerpo? Que era un mago que sacaba palomas, sacaba conejos. ¿Qué era Cristo? Cristo era el Hijo de Dios que vino a hacer la voluntad del Padre. Nunca convirtió el pan en carne humana. Usted imagínese, se la da a Pedro y Pedro sale corriendo espantado, llamando a la policía. Este hombre está loco, me está dando de su propia carne, se piensa que soy un caníbal, yo soy un judío, yo soy del pueblo de Dios. Hubiera salido Pedro, ¿no? Escandalizado. Por eso el catolicismo es absolutamente falso. Entonces dice, y el otro requisito es inocente, alguien que no tiene maldad. ¿Qué hombre no tiene maldad? Todos los hombres tienen maldad, o tenemos maldad de alguna u otra manera, porque estamos revestidos aún de esta carne. Pablo decía, el bien que quiero hacer es precisamente lo que no hago. Entonces dice, sin mancha, todos los hombres tenemos mancha. O sea, con el primer requisito ya nadie puede entrar a ese círculo. Nadie puede entrar. Más sublime que los cielos, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Esos son los requisitos para estar en ese círculo, en el círculo del orden según Melquisedec. Nadie podía entrar a ese círculo. El único que pudo entrar en ese círculo y ser sumo sacerdote para siempre es Cristo. Por eso el sacerdocio católico es falso. No existe este sacerdocio. Por eso decimos que la Eucaristía es falsa. El sacerdocio es falso, católico. ¿Por qué? Porque Cristo nunca fue sacerdote, no nombró sacerdote, ni porque si nombraba sacerdote cometía pecado, si se autonombraba sacerdote cometía pecado, si convertía el pan en carne cometía pecado, porque eso estaba prohibido, comer carne humana para los judíos. O sea, todo lo que propone el catolicismo romano es un Cristo pecador, un Cristo que va, se puede decir, por izquierda, un Cristo herético, un Cristo que no es otra cosa que el mismo diablo. Lo que propone el catolicismo es el diablo disfrazado de Cristo, no es otra cosa, no es el verdadero Cristo. Si usted cree en el Cristo católico, está creyendo en el mismo diablo, porque no es el Cristo verdadero, ese no es el Cristo verdadero. El catolicismo tiene un Cristo pecador, el Cristo verdadero jamás pecó. No pecó, no peca y no pecará jamás. Ese es el Cristo verdadero. Y el catolicismo lo tiene a un Cristo pecador, que se hizo sacerdote, convirtió el pan en carne humana, el vino en sangre humana, y se lo dio a judíos y los llevó a pecar. Eso es lo que cree el catolicismo romano. Así que es todo falso lo que enseña esta gente, porque Cristo tiene un solo cuerpo y el pan representa o es el símbolo del verdadero cuerpo, nada más. Así que vamos a escuchar lo poquito que queda. Voy a quedar con Jesús. Voy a quedar con Jesús, dice. O sea que él dice que ¿a quién le creo? ¿Al cristiano que dice que eso es un símbolo, o le creo a Cristo? Nosotros le creemos, ¿a quién le creemos? ¿A los hombres o a Cristo? Le creemos a Cristo, porque Cristo dijo, este es mi cuerpo, y así que este es mi cuerpo está diciendo que eso es simbólico. Porque si Cristo hubiera dicho, yo tengo dos cuerpos, bueno,
sería otra cosa. Si dice yo tengo dos cuerpos, ya lo está diciendo el mismo Señor. Pero él mismo lo dice, él no se puede contradecir. Si hay un solo Dios verdadero, es como la sola escritura. Hay un solo Dios verdadero. Y al haber un solo Dios verdadero, hay una sola escritura, no hay otra escritura. ¿Cuántas palabras salen de la boca del Señor? Una sola. Por eso hay una sola escritura. El mismo apóstol Pablo dijo, si alguno os enseña otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema, o sea apartado para la destrucción. El mismo apóstol Pablo dijo que la escritura es sola. Los apóstoles, Jesús era sola escritura, los profetas eran sola escritura, Dios mismo es sola escritura, en el sentido de que todo el apoyo que nosotros tenemos son las escrituras, es el aval, es el documento, no nos podemos salir de las escrituras. ¿Qué es lo que hace esta gente? Se inventa otros dioses, como por ejemplo la hostia. La hostia dicen que es otro Cristo, aparte del que está sentado en el trono, hay otro, y lo tengo aquí en mis manos, dice, este pedazo de pan, dicen los curas, bueno, ahora como Cristo me hizo sacerdote, dicen ellos, porque ellos se autodeclaran, si dicen que son sacerdotes y pertenecen al nuevo orden, o sea, al orden que está en vigencia, que es el orden según Melquisedec, es un orden donde el que lo ocupa es santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, hecho más sublime que los cielos, y lo oscurece, ese soy yo. Es lo mismo que hizo Satanás. Cristo es santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Satanás dijo, yo también soy también así igual que Cristo, yo soy otro Cristo, porque lo dice en 28:2 de Ezequiel, dice que él se equiparó en su mente y en su corazón, y ahí nace, esa es la idolatría, equiparar a otro ente fuera de Dios como Dios mismo. O sea, él mismo se autoelevó y se puso a la altura de Dios, pero eso lo creía él solo, porque él era un querubín simplemente. Él se lo creía él, pero transmitió su virus, su contaminación a una tercera parte de los ángeles. Así que eso se lo inventa el idólatra, que el originador es el mismo Satanás. O sea, equiparar las cosas y ponerlo al mismo nivel de Dios. O sea, agarrar un pedazo de pan y decir que el pan es otro Cristo. Es lo mismo, es el mismo pensamiento de Satanás. O sea, agarrar un pedazo de pan y elevarlo, y decir, este pedazo de pan puede perdonar los pecados. Esa es la idolatría. Es lo mismo que hizo Satanás. Estaba Dios, estaba Cristo y estaba él, que era una criatura. Y él se autoelevó hasta llegar al día y llegó a la conclusión, yo también soy otro Cristo. Y ahí nació la idolatría, digamos, se puede decir, en el mismo corazón de Satanás. Es lo mismo que hace el catolicismo romano. Agarra un pedazo de pan y lo eleva al pan, lo eleva hasta decir, el pan perdona el pecado. Entonces, si el pan perdona el pecado, no lo necesita a Cristo. Hay dos Cristos, uno que está a la diestra del Padre y otro que está aquí en la tierra. Cristo no volvió todavía a la tierra, Cristo aún está a la diestra del Padre. Si la hostia fuera Cristo, Cristo hubiera vuelto, hubiera fallado a su palabra. Porque lo dijo el mismo ángel, se lo dijo a los discípulos, así como lo habéis visto, que retirarse a Cristo, a ser ascendido a los cielos, así volverá un día a la tierra. Cristo está a la diestra del Padre, no está en la tierra, ni ha vuelto a la tierra, ni ha venido una segunda vez a la tierra. Cristo, aún a Pablo le habló desde los cielos, dice la palabra, no es que Cristo bajó a la tierra, porque dice que lo iluminó una luz, lo rodeó un resplandor, pero desde los cielos, o sea que desde el mismo trono Cristo le habló a Pablo, porque me persigue, etc. Entonces, lo que dice este caballero, este señor idólatra y mentiroso e impostor, porque está ocupando un lugar que nadie puede ocupar, que solamente Cristo puede ocupar ese lugar, les miente en la misma cara a los católicos diciendo que Cristo tiene dos cuerpos. Usted observe la locura de esta gente, y eso es simplemente la idolatría. Por eso el católico se pregunta en qué soy idólatra, y uno a veces los escucha y da un poco con todo respeto, un poco de lástima por su inocencia, porque es una persona que no entiende eso, decir en qué soy idólatra. En esto precisamente, en creer la falsa doctrina de que existe otro Dios aparte de Cristo, que existe otra escritura aparte de la escritura. Eso es la idolatría, hacer otro Cristo, hacer otro Cristo, otro Dios. Eso es simplemente la idolatría.
darle el atributo al pan de perdonar pecados. El único que puede perdonar pecados es Cristo, lo dijo Juan. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Perdón. Fuera de él no hay nada. Si usted hace a otro ente, o otra criatura, o otra cosa creada, con los mismos atributos de Cristo, está haciendo otro Dios. Y eso es la idolatría. Bueno, simplemente una explicación de lo que se habla. Simplemente quería hacer un comentario de que podamos entender que eso es idolatría. Creer en la hostia es idolatría. Dejamos acá y que Dios les bendiga a todos.